Hola y bienvenidos a otro episodio de Calle Nuevo Profe. Sin bromear, Hola, Walter. hoy es un tema muy serio. Es un tema muy serio. Sí. ¿Y cómo estás, Martín? Estoy tratando de pensar qué hacer. Bien. Bien, estoy bien, estoy bien. ¿Y tú? La Biblia dice que nadie es bueno, no ni uno solo. Bueno, estoy bien. No soy bueno, estoy bien. ¿Estás bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Martín, te inclinarás, así que oramos para no inclinarnos. Exacto, oremos. Padre Celestial, te necesitamos, especialmente en estos días, y te pedimos que nos ayudes ahora con esta discusión. Como siempre, por favor, ilumina nuestras mentes y también mantén al enemigo alejado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es un poco provocativo nuestro telón de fondo, pero desafortunadamente se basa en la realidad. Si no fuera así, si fuera solo una conjetura, sería otra cosa, pero se basa en la realidad. Y el simbolismo habla por sí mismo. Y es interesante que en esta imagen tengamos la estatua dorada, que es una realidad. Y tenemos a Paula White representando, digamos, el brazo carismático del mundo evangélico. Y este es un cumplimiento perfecto del capítulo 13 del Apocalipsis, donde el falso profeta es el que dará alas al sistema y elevará a Babilonia. ¿A dónde llevan a esta mujer en un efa? La llevan a la tierra de Sinar. Y esta es una de las mujeres que lo está haciendo. Así que esta es realmente una historia fascinante, proféticamente hablando. Y Martín, no es solo la estatua la que es de oro, todo es de oro. Mira, Trump está obsesionado con el oro. Y puedes escuchar discursos o la edad de oro, la tarjeta dorada para entrar a Estados Unidos, el teléfono dorado de Trump, la estatua dorada, todo, incluso Su residencia es prácticamente de oro, de arriba abajo. El nuevo salón de baile es de oro, de arriba abajo. la Casa Blanca tiene adornos dorados por todas partes. Y hay un águila dorada. En la plataforma donde hablan. Y nos dirigimos a la edad de oro. Todo es oro, ¿verdad? ¿Y con qué reino se asociaba el oro? Sí, así que echemos un vistazo, Martín. Entonces, la pregunta es, ¿te inclinarás? Y tenemos que consagrarnos nuevamente a una autoridad superior antes de inclinarnos. Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Crees que hay una razón por la que había 60 codos? Probablemente. ¿Cuál era? Bueno, son 60 codos y tenía 6 codos de ancho. Así que tenemos el 666 ahí mismo. Y la levantó en la provincia de Babilonia. Sí. Y entonces, por supuesto, todos tuvieron que inclinarse porque Nabucodonosor estaba convencido de que su reino duraría para siempre. Ahora, ¿quién estableció ese reino además de Nabucodonosor? ¿No era ese el rey detrás del rey? Sí, el dragón. El dragón. ¿Y no es él el rey de Babilonia, el verdadero rey? ¿Y los demás son sus representantes? Sí, correcto. Así que dijo que duraría para siempre. Y si vas al libro de Apocalipsis, queda bastante claro que Babilonia sigue siendo prominente hasta el final, ¿verdad? Entonces, ¿qué era Babilonia?
era un sistema político religioso. Y en tiempos de Belsasar estaba Nabonido, él dirigía el lado religioso y el otro dirigía la administración y el lado secular. Y entre los dos gobernaban el país. Así que era una unión de iglesia y Estado. ¿Y cuál fue la gota que colmó el vaso? Usar las cosas dedicadas a Dios para sus propios fines. Así que bebió de las copas de oro y usó la menorá, el candelabro, para iluminar su fiesta. Y eso significó el fin de Babilonia. Y sí, Belsasar murió esa noche. Y es interesante que cuando apareció esa escritura contra la pared, sus rodillas chocaron. Una forma interesante de decirlo. Pero bueno, Nabucodonosor había dicho que iba a hacer la estatua de oro de pies a cabeza. Todo era de oro, porque su reino iba a perdurar para siempre. No iba a ser reemplazado por plata, ni por bronce, ni por hierro y barro. Y obligó a todos a inclinarse. Daniel 3:5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Así que todos tenían que adorar este sistema. Si pasas a Apocalipsis 13, adoran a la bestia y adoran al dragón. Así que el poder detrás de la bestia y la bestia misma, el catolicismo romano. Así que están estableciendo el catolicismo romano. Y como dijo Zacarías, aquí vas y levantas este estandarte de justicia, esta medida de moralidad, y lo levantas. Y gobernará el mundo y tendrán que inclinarse ante él. Es su moralidad, Su moralidad. no la moralidad bíblica. No, su moralidad papal. En contraste, en otras palabras, están usando los vasos del Señor y haciendo mal uso de la luz del Señor y estableciendo esta imagen. Es simplemente fascinante que todo el simbolismo esté ahí y no creo que sea una coincidencia. Acabas de decir algo que me hizo pensar, que están usando los vasos, también están haciendo mal uso de la palabra. Están haciendo mal uso de la palabra, que es la luz del mundo, así que hicieron mal uso del candelabro porque él lo usó para iluminar su fiesta. Y están bebiendo de la copa de oro en su mano, que es la copa de su fornicación. En otras palabras, sus falsas doctrinas que está difundiendo. Así que a través de estas falsas doctrinas ha embriagado al mundo. Moralmente hablando, intelectualmente hablando, religiosamente hablando, no saben si vienen o van porque han descuidado la palabra de Dios y la han reemplazado con un candelabro que están usando indebidamente para sus propósitos. En otras palabras, están distorsionando la palabra de Dios para sus propósitos y distorsionando la copa en la mano de Dios y poniéndola en la mano de la ramera de Babilonia. Eso es lo que están haciendo. El episodio anterior que hicimos sobre las 2 invitaciones de boda. Ahora, esto es básicamente lo que están haciendo. Te están invitando a otra boda. Sí, a esa fiesta babilónica de Belsasar. Bien, ¿cómo llama la Biblia eso? ¿No es esa la cena de los pájaros? Es un falso Espíritu Santo. Y es interesante que tengas a Paula White inclinándose, que es un pájaro falso.
Así que hay mucha tipología en toda esta escena del mundo desarrollándose ante nuestros ojos. Correcto. Y para construir esta imagen, tienen que crear un falso contraste. Así que, por un lado, tienes pastores condenados y multados por predicar versículos bíblicos para que la gente finalmente diga, basta ya. Y entonces dicen, volvamos a la Biblia. Pero no van a volver a la Biblia, van a volver a Babilonia, porque aceptarán la moral papal en lugar de la moral bíblica. ¿No es triste? Triste, muy triste. Esta es la dialéctica hegeliana clásica, y ninguno de los actores sabe realmente lo que está pasando. Entonces, un pastor jubilado condenado y multado por predicar un versículo bíblico cerca del hospital de Irlanda del Norte. ¿Estarías de acuerdo en que eventualmente el mundo cristiano dirá basta? Creo que están al borde de eso. Ya lo estás viendo en Estados Unidos. El resto de Europa todavía se resiste bastante al mundo cristiano. Pero incluso Estados Unidos todavía se resiste. Sí, todavía, pero a estas alturas creo que estamos llegando al punto en que el péndulo casi se ha balanceado, donde van a superar este impulso. Ellos en Europa y todavía hasta cierto punto en Estados Unidos todavía se aferran a sus teorías woke, ¿verdad? Interesante, había una señora en Estados Unidos que se quejó en su gimnasio de que había un hombre en el vestuario donde están las mujeres y la echaron del gimnasio porque era política que era transfóbica, que no debía ser transfóbica. Y la gente está harta de eso, ¿verdad? Esa es la cuestión. Creo que es en diferentes lugares, como en estados más gobernados por demócratas y demás, pero eventualmente los conservadores simplemente se hartarán y serán arrollados. Exacto, así que esta es la clásica dialéctica hegeliana. Porque el otro lado también está equivocado. Sí, pero creo que en realidad saben que están equivocados. Esto es un juego. Muchos de ellos lo saben y otros no. Están bebiendo vino y tambaleándose de un texto a otro. Naturalmente, me entristeció profundamente el veredicto, dijo Clive Johnson a Fox News Digital. A los 78 años nunca imaginé que saldría de un tribunal con una condena penal por predicar el evangelio cristiano. Pero más allá del impacto personal, mi principal preocupación es lo que esto dice sobre el estado de las libertades fundamentales en nuestra nación. El jubilado de 78 años argumentó que condenar a una persona por predicar públicamente uno de los pasajes bíblicos más conocidos sienta un precedente preocupante para la libertad religiosa y la libertad de expresión en el Reino Unido. Así que ahí está este péndulo todavía colgando de este lado. Y una vez que ese péndulo se balancee, se acabó. Así que Estados Unidos liderará y el resto seguirá. Y el mundo religioso se subirá a este carro y dirá, ya basta. Levantemos a la mujer en el efa, llevémosla a Babilonia y hagámosla el estándar de moralidad. Y pisotemos la buena palabra de Dios. Pisotémoslo. Pero la gente no lo verá así. No, especialmente si confundes la mente con todo tipo de música. No verás que en realidad están pisoteando la palabra. Correcto, pongámoslos en un estado alterado de conciencia que ni siquiera puedan discernir entre el bien y el mal. Martin, no es solo en el Reino Unido, sino en Finlandia y en muchos otros lugares, como esta señora en Estados Unidos a la que echaron del gimnasio. Bueno, no fue el gobierno quien le echó, fue una empresa privada quien le echó. Pero todas estas cosas están contribuyendo. Así que veamos qué pasó aquí en Finlandia. En Finlandia, una política cristiana es condenada por un delito por sus opiniones publicadas sobre el matrimonio bíblico y la ética sexual.
El Tribunal Supremo del país declaró a la parlamentaria Päivi Räsänen culpable de discurso de odio por un panfleto que escribió hace 22 años. En una decisión de 3-2, el tribunal confirmó la condena penal contra Räsänen y un obispo luterano, cito, hacer y mantener a disposición del público un texto que insulta a un grupo. Räsänen también fue absuelta por unanimidad por el tribunal por el tuit de 2019 con un versículo bíblico sobre el matrimonio. En un comunicado, Räsänen dijo que podría apelar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En una conferencia de prensa después del veredicto, dijo que su caso plantea la cuestión de si Finlandia todavía tiene libertad de expresión. Este caso nunca se ha tratado solo de mí. Siempre se ha tratado de si Finlandia seguirá siendo un país donde las personas son libres de hablar, escribir y vivir de acuerdo con su conciencia sin temor a ser procesadas penalmente. Estamos viendo esta situación en Finlandia. ¿Cómo se compara con lo que está sucediendo en otras naciones europeas cercanas? Es muy similar. Tomemos el Reino Unido, por ejemplo, donde el cristianismo es la religión estatal y los cristianos que creen en la Biblia, son ciudadanos de segunda clase y son llevados a los tribunales, se meten en problemas si se oponen a algo como el orgullo o algún movimiento de izquierda que no es bíblico. En una nación cristiana donde el rey es ungido con aceite y recibe oraciones por parte de un monarca, los cristianos son ciudadanos de segunda clase. Se ve en Alemania, donde la asistencia a la iglesia es muy baja, un 5%, y también se ve en otros países. Entonces, Martin, una vez que el cristianismo vuelva a afianzarse, ¿quién será el próximo objetivo? Sí, ese pequeño grupo. Que realmente se apega a la Biblia. Sí. Porque el cristianismo no es cristianismo en absoluto. Es catolicismo disfrazado. Así que leamos el conflicto de los siglos. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Ahora detengámonos aquí un momento. ¿Qué tiene que ver la inmortalidad del alma con el espiritismo? Todo, absolutamente todo. La gente puede ir a verlo. Creo hace 2 episodios cuando tuvimos la entrevista con respecto a eso. Y también deben ver los jesuitas y la contrarreforma que hiciste. Tiene todo que ver con eso. Muy bien, entonces el espiritismo es la forma en que la gente hace iglesia en estos días. Religión experiencial, estados alterados de conciencia introducidos por la música y técnicas hipnóticas. Exactamente. Comunicación con los muertos, todo tipo de visiones falsas y simuladas, apariciones de personas fallecidas. Todo esto es demoníaco porque la Biblia dice que los muertos no saben nada. Ya no regresarán a sus casas. Están en un estado de conciencia. Lázaro duerme. Sí, experiencias cercanas a la muerte. Así que todo esto está en la iglesia y esto no es bíblico, pero es altamente babilónico. Y es muy emocional. Por eso está llamando y metiendo mucha gente. Así que los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Entonces, cuando tienes estas manifestaciones del llamado Espíritu Santo, y el Espíritu Santo convencerá de pecado, y el pecado es la transgresión de la ley, y están en flagrante transgresión de la ley, porque han reemplazado el 4º mandamiento con la versión católica. Los católicos han desechado el mandamiento sobre las imágenes, así que no hay nada de malo en inclinarse ante una imagen, ¿verdad? Y han acortado todos los mandamientos y eliminado las palabras clave para que Dios no sea el autor, sino que ellos sean los autores de una nueva ley. Así que tomarán la mano de Roma
Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Así que eso es espiritismo, protestantismo y romanismo. Pisotearán los derechos de conciencia. Y debemos recordar que se verá bien, se verá bíblico. Porque como acabamos de ver, a toda esta gente le preocupa que se pisoteen sus derechos de conciencia. Pero sus derechos se basan en la doctrina católica, no se basan en la Biblia. Se basan en el vino de Babilonia. Oh, eso es tan triste. ¿No es triste? Sí, es triste defender algo que realmente crees que estás defendiendo a Dios con todas tus fuerzas. Desafortunadamente tu base no es la Biblia, en realidad es la enseñanza católica. Correcto, sí. Cuando era católico, ni siquiera tenía una Biblia en casa. No la necesitaba, ¿verdad? La primera vez que busqué una Biblia tuve que rebuscar en cajas viejas para ver si alguna ancianita fallecida tal vez había tenido una Biblia. ¿Por qué necesitas una Biblia si eres católico? No necesitas una Biblia. Y luego tenemos un auge de conversiones. ¿Qué está pasando aquí? ¿En qué parte del mundo? ¿Por qué? Hay un auge de conversiones católicas. Martín, religión experiencial. Pompa y glamour y ceremonia. Abruma la mente, mientras que un simple así dice el Señor no es aceptable, ¿verdad? No es aceptable, no. Verás, estaba revisando los videos como de costumbre para ver qué podemos hacer. Y ayer creo que el rey Carlos dio su discurso de apertura o algo así en el Parlamento. Y me quedé atónito. Es la primera vez que veo algo así. Pero el desfile allí y la pompa y el glamour y todo el simbolismo, ¿qué están haciendo? ¿Y para qué? Y todas esas bandas que llevan y todas esas estúpidas medallas que cuelgan de ellos, ninguna de las cuales significa nada en términos de sus actividades. ¿De verdad creen que eso es impresionante? Bueno, para el mundo sí, y a eso es a lo que queremos llegar. Si estás atónito y perplejo por todo esto, tienes que salir de ahí y ver que más bien tenemos que empezar a cambiar nuestros pensamientos. Así que ¿cuántas baratijas legales usó Jesús mientras estuvo en la tierra? ¿Cuántas fajas usó? Vaya, tienes que ver esas cosas. Y pompones dorados en los hombros. ¿Crees que tenía algo de eso? No, solo tenía una túnica sin costuras. Me recuerda a esos primeros pioneros como Hus y otros, donde tenían a Jesús, el hombre muy sencillo, vestido con una túnica sencilla, y luego estaba el Papa en el semental con la triple corona en la cabeza y sirvientes a su alrededor, y el sirviente es mayor que el amo, obviamente, ¿verdad? Martín, esto es fascinante. Todavía tenemos lo mismo hoy en día. Es asombroso. Ni siquiera puedo... Entonces el misticismo es en realidad espiritismo. 100%. Porque está dirigido por demonios. Misticismo. Y lo que sucede en los círculos protestantes, donde hay estas manifestaciones masivas, también es espiritismo. Eso no es religión. La religión es muy simple, muy sencilla. Es una relación con Dios. No se basa en pompa y ceremonia, ni en caerse, ni en balbucear en lenguas sin sentido, ni nada por el estilo. Está lejos de eso. Nuestra religión se basa en la palabra y la palabra tiene sentido. No es un libro de balbuceos. Así que hay un auge católico. Es un momento emocionante para ser católico e increíble vivir ese tiempo de renovación y renacimiento.
Martin, esta renovación nos está llevando a la edad oscura que ese otro tipo mencionó como la edad de oro. Está sanando la herida. Sí. Pero la parte que no esperábamos, este crecimiento repentino, no está ocurriendo solo en los Estados Unidos. Así que no es de extrañar que renovaran la Catedral de Notre Dame para la repentina afluencia que esperan. ¿Y qué pasa con España, la iglesia, esa que tardó muchos milenios o algo así en terminarse y ahora está terminada? Y ahora está terminada y todos la están perfeccionando. Y en esa de Notre Dame es donde adoraban a la diosa de la razón, Descartes y todos sus compinches jesuitas. Increíble. Y el mundo está siguiendo esto porque no tienen ni idea de la simplicidad de la palabra. Así que los informes internacionales, las cifras alrededor del mundo siguen alcanzando récords. Australia, la arquidiócesis de Sydney en Australia recibirá un número récord de catecúmenos y candidatos que buscan la plena comunión con la Iglesia Católica. Oh, los catecúmenos. Los catecúmenos deben ser informados de la misma manera que se informa a los gentiles. Se les da la doctrina exotérica, mientras que nosotros, los iniciados en el interior, reclamamos la doctrina esotérica. Están adorando al dragón. Sí, desafortunadamente. Y ves, por eso estamos haciendo esto. Por eso hiciste asalto total. Sí. La gente debe difundir eso al mundo para que puedan ver dónde está el sinsentido. Así que Francia está viendo un aumento masivo de catecúmenos. En otras palabras, viendo un aumento masivo de personas totalmente mal informadas por el vino de Babilonia. Sí, engañados. Los bautismos de adultos se han triplicado en la última década. En Escandinavia hay informes de un despertar católico en la región, incluyendo un pueblo que celebró la primera ordenación sacerdotal en 500 años. De 2015 a 2025, los católicos en Noruega aumentaron de 95.655 a 168.220. Eso es un aumento del 76%. Y el Reino Unido, la Iglesia Católica en el Reino Unido, está experimentando un aumento en las conversiones, particularmente entre los jóvenes. Y en realidad esa llamada Iglesia de Inglaterra no es una iglesia de Inglaterra en absoluto. Es un vasallo papal. ¿No consiguió Charlie una buena silla allí en Roma para poder sentarse muy cerca de su jefe? No. Sí, lo consiguió, pero es increíble cómo lo han impulsado en las últimas semanas o meses. Sí, bueno, es el príncipe radiante y sostenible. Ahora el rey radiante y sostenible. Oh, perdón, ya no es el príncipe. Sí, de acuerdo. Y fue a visitar a su primo, el rey Trump. No se permite decir rey Trump, porque hay un movimiento sin reyes. Oh, incluso mencionó en su discurso a Trump, que son primos. Que son primos. Que son primos europeos y todo eso. Por supuesto, todos son de la realeza. No pueden estar en el trono si no son de la realeza. Entonces la fe renace. La iglesia de Texas se convierte en comunidad para la generación Z. Echemos un vistazo. Una sala llena, música en vivo y miles de jóvenes adultos reunidos en su martes por la noche para adorar a Dios. Estoy aquí en Raleigh, Carolina del Norte, donde St. Timothy's nos dice que están viendo un avivamiento en la asistencia a la iglesia con jóvenes, liderados por estudiantes de secundaria y universitarios y también jóvenes adultos. Esto es algo que no es solo aquí en St. Timothy's, está sucediendo de costa a costa ahora mismo. La pregunta es ¿por qué está sucediendo? Esto parece un comedor concurrido en algún lugar del campus, pero en realidad es una iglesia. Bienvenidos a Walter Mark Community Church aquí en Dallas, donde cada martes por la noche miles de jóvenes se reúnen para algo en ese auditorio llamado The Porch. Highland es uno de los espectáculos más populares de The Porch. Cuéntanos qué es The Porch. Sí, The Porch es una reunión de jóvenes adultos aquí en la ciudad de Dallas y se reúnen para adorar en la palabra.
Pero no es solo local, está sucediendo a nivel nacional. Tenemos sedes en todo el país y están haciendo exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí. Y este es un lugar real donde la gente puede venir y tal vez nunca hayan estado en una iglesia, pero de repente se sienten parte de algo más grande. Lo estamos viendo aquí en Dallas con los miles que se reúnen en esta sala. Alrededor del 60% de nuestra iglesia tiene personas de 30 años o menos. ¡Wow! Y cuando pensamos en diseñar nuestros servicios, pensamos en qué va a conectar con el corazón de un joven adulto. Más que el mensaje, la gente viene a la iglesia por las relaciones. ¿Por qué crees que más jóvenes van a la iglesia hoy en día? Vivimos en un mundo donde no mucha gente está conectada por las redes sociales, pero no somos realmente conocidos, ¿verdad? Y creo que en el entorno de la iglesia eso es completamente diferente a lo que el mundo ve hoy. Hemos visto avivamientos que tienen lugar prácticamente en todo Estados Unidos y no creo que sea ninguna coincidencia que todos estén sucediendo al mismo tiempo. Así que es interesante lo que están viendo es que más jóvenes de la generación Z y millennials van a la iglesia ahora que sus padres o sus abuelos. Esa es una tendencia que solía ser al revés. Dijo más que el mensaje, nos estamos conectando con los jóvenes. Y también mencionó que adaptan el servicio para atraer a los jóvenes. Exacto. Entonces, Martin, ¿esto se basa en la palabra o en la emoción? Tengo que decir, mira, primero quiero decir que no estamos condenando a los jóvenes que asisten. No. Pero el problema es exactamente lo que dices. El enfoque que hacen no se basa en la palabra. Porque cuando lees la Biblia tal como está bastante directa en la verdad que presenta, pero no te da una sensación muy agradable cada vez que escuchas que tienes que cambiar. Y cuando ves a esas personas convergiendo y moviéndose a esa iglesia, si esa iglesia los va a guiar en una dirección particular, dirán, ¿esto está en armonía con la palabra de Dios o lo seguirán? La seguirán. La seguirán. Sí, porque la seguirán. No hay ese fundamento. El fundamento es el sentimiento. Muy bien, entonces tenemos un resurgimiento masivo en el mundo. La gente está volviendo en masa a las iglesias. El catolicismo es el principal vector en todo esto. Así que realmente no puedes excluir al catolicismo. Entonces el protestantismo debe tomar la mano de Roma. Sí, eso es lo que vimos. Porque ese es el único camino a seguir. Un movimiento colectivo hacia adelante. Y Martin, cuando tomas esa mano y bebes su vino y sigues sus dictados, ¿no te estás inclinando tan fácilmente ante un ídolo? Sí. Como los amigos de Daniel fueron obligados a hacerlo y se negaron. 100%, porque se trata de adoración y estás poniendo algo por encima de Dios. Bien, ¿qué pasó cuando se negaron a inclinarse? Fueron arrojados al horno de fuego, ¿verdad? Entonces, ¿habrá un horno de fuego antitípico esperando a aquellos que se nieguen a seguir? Sí, definitivamente. ¿Pero hacia dónde va la corriente principal? Va a seguir. Va a seguir. Y es triste, por suerte, el espíritu de profecía también promete que hay muchos hijos de Dios todavía allí. Sí, porque no todos están totalmente lavados del cerebro. Algunos de ellos se preguntarán, disculpen, ¿qué está pasando aquí? Y también habrá un fuerte clamor, así que tendrán la oportunidad de escuchar el otro lado. Correcto, así que solo otro artículo sobre esto. Los hombres de la generación Z impulsan el aumento de la religiosidad a medida que aumentan las conversiones católicas. Así que las encuestas de Gallup muestran un fuerte aumento en la religiosidad entre los hombres estadounidenses de 18 a 29 años, con un 42% que ahora considera la religión muy importante, superando a las mujeres por primera vez en más de 2 décadas. Esa es otra tendencia interesante, ¿verdad? Esto viene con la mayor conversión católica en la temporada de Pascua, un aumento en 20 años, con diócesis en todo el país reportando aumentos porcentuales de 2 y 3 dígitos. La tendencia podría remodelar la demografía de la iglesia, las alineaciones políticas y los compromisos culturales en los próximos años.
Esa es una frase interesante, ¿no crees? Creo que es muy interesante, especialmente las alineaciones políticas. Entonces, alineaciones políticas, demografía de la iglesia, compromiso cultural. ¿Dónde está la verdad bíblica aquí? Sí, porque toda esa mezcla, esa reunión ecuménica, y solo nos enfocamos en lo que nos alinea, no en la verdad. Y cortemos el cerebro asegurándonos de que haya música a todo volumen. Entonces, Martin, cuando hablamos de realineación política, la iglesia y el Estado tienen que unirse porque eso es Babilonia, ¿verdad? La moralidad tiene que ser la moralidad de la iglesia católica. Así que necesitas un resurgimiento del catolicismo para justificarlo y hacerlo relevante, ¿verdad? Veamos qué está pasando a nivel gubernamental, donde tienes a los Graham de este mundo y a las Paulas White. Y siempre me resulta interesante que el carismático sea quien hable. Y en el Concilio Vaticano II se reconoció que los carismáticos serían el pegamento que une el protestantismo al catolicismo. Y eso es exactamente lo que está pasando. 100%. Wow. Veamos. Pero mientras oraba fue como si el Espíritu Santo me guiara y me dijera, dile al presidente Trump lo agradecido que estás con él. Y sentí que estaba transmitiendo el corazón de Dios para todos nosotros, que estamos agradecidos por el mayor defensor de la fe que jamás hayamos visto en un presidente. Y te honramos por tu convicción audaz e inquebrantable y tu postura a favor de la libertad religiosa aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. He oído a mucha gente atribuirse el mérito de que usted esté aquí o de algunas de sus victorias y de ocupar el sagrado cargo de presidente, pero la verdad es que usted está aquí gracias a Dios y gracias a usted mismo. Y solo quería compartir este pensamiento y luego orar por el presidente Trump. Jesús nos enseñó muchas lecciones a través de su muerte, sepultura y resurrección. Nos mostró un gran liderazgo, una gran transformación, requiere un gran sacrificio. Y señor presidente, nadie ha pagado el precio como usted lo ha pagado. Casi le cuesta la vida. Fue traicionado, arrestado y acusado falsamente. Es un patrón familiar que nuestro Señor y Salvador nos mostró, pero no terminó ahí para Él ni para usted. Dios siempre tuvo un plan. Al tercer día resucitó, derrotó al mal, conquistó la muerte, el infierno y la tumba, y gracias a su resurrección todos sabemos que nosotros también podemos resucitar. Y Señor, gracias a su resurrección usted resucitó. Gracias a su victoria usted también venció. Y creo que el Señor dijo que les dijera esto. Gracias a su victoria ustedes serán victoriosos en todo lo que emprendan. Porque Dios está con ustedes y Dios los está usando para derrotar el mal, para restaurar familias, para despertar a la iglesia, para cosechar naciones y traer un avivamiento mundial. Así que voy a pedirles algo. ¿Podrían ponerse de pie? Y si se sienten cómodos, extiendan la mano hacia nuestro presidente. E incluso si el reverendo Graham quisiera imponerle las manos a él y el pastor Robert, y simplemente pónganse de acuerdo conmigo porque 2 Crónicas 7:14 declara, si mi pueblo que es llamado por mi nombre se humilla y ora, entonces yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tu palabra dice que tú eres quien elige reyes y quien quita reyes. Y en tu plan nos has dado un gran presidente no solo una vez, sino dos. Pero reyes, o mejor dicho, miembros de la realeza. ¿De qué están hablando aquí, Martin? Aquí a la sombra de los monumentos a George Washington, Thomas Jefferson, honrando al rey británico, podría parecer un comienzo irónico para nuestra celebración de los 250 años de independencia estadounidense, pero de hecho, ningún tributo podría ser más apropiado. Mucho antes de que los estadounidenses tuvieran una nación o una constitución, primero tuvimos una cultura, un carácter y un credo.
Antes de proclamar nuestra independencia, los estadounidenses llevábamos dentro de nosotros el más raro de los dones, el coraje moral, y este provenía de un pequeño pero poderoso reino al otro lado del mar. Durante casi 2 siglos antes de la Revolución, esta tierra fue colonizada y forjada por hombres y mujeres que llevaban en sus almas la sangre y el noble espíritu de los británicos. Aquí, en un continente salvaje e indómito, desataron el antiguo amor inglés por la libertad y el distintivo sentido de gloria, destino y orgullo de Gran Bretaña. Y eso es lo que es gloria, destino y orgullo. Los patriotas estadounidenses que juraron lealtad a la independencia en 1776 fueron los herederos de esta majestuosa herencia. Por sus venas corría el coraje anglosajón. Sus corazones latían con una fe inglesa en mantenerse firmes por lo que es correcto, bueno y verdadero. En los últimos años, a menudo hemos oído decir que Estados Unidos es simplemente una idea. Pero la causa de la libertad no apareció simplemente como una invención intelectual de 1776. La fundación de Estados Unidos fue la culminación de cientos de años de pensamiento, lucha, sudor, sangre y sacrificio a ambos lados del Atlántico. El destino trazó un largo arco desde el prado de Romney hasta las calles de Filadelfia, que atravesó las vidas de personas nacidas y criadas bajo el código británico de que a ningún hombre se le debe negar ni la justicia ni el derecho. Los patriotas estadounidenses de hoy pueden cantar "Mi país de ti, dulce tierra de libertad", solo porque nuestros ancestros coloniales primero dijeron "Dios salve al rey". Martin, ¿qué piensas de eso? Bueno, me resulta interesante que esté elogiando tanto a los británicos, especialmente por los primeros tiempos de Estados Unidos. Pero si no me equivoco, hubo una gran guerra para obtener la independencia de ellos. Correcto, luego habla de esa estatura moral que heredaron de los británicos. En realidad, todas las iglesias que huyeron de la tiranía de Europa eran las que ahora eran prominentes en los Estados Unidos, mientras que la iglesia de Inglaterra, que gobernaba en Inglaterra, se convirtió en minoría. Son los bautistas y los metodistas y los grupos minoritarios que habían expulsado de Europa y perseguido hasta la muerte. Eso conformaba la mayoría religiosa ahora en los Estados Unidos de América. Así que en realidad huyeron de la tiranía. Y esa tiranía era solo un reemplazo de la tiranía papal, porque el papa fue reemplazado por el rey, pero era el mismo sistema. Ellos, de nuevo, tienen exactamente el mismo sistema, y entonces la gente debería ir y mirar a los príncipes para mirar esa historia y ver quién está sujeto a quién. Todo muy interesante. Sí, la corona es. No, la corona pertenece al papado. Está cedida o prestada al monarca británico. Por eso tiene que llevar una cruz de Malta. ¿No es así? La llaman maltesa protestante. No existe tal cosa. También recibe órdenes. Así que Trump prueba suerte con la derecha religiosa en medio de la disputa con el Papa y publicaciones de inteligencia artificial de Jesús. Entonces, Martin, esta disputa entre el papado y Trump creo que es otra dialéctica hegeliana, porque el Papa tiene que parecer moralmente independiente. No se va a dejar influenciar por la opinión de un gobierno u otro. Es moralmente independiente y esa es su fuerza. Es el líder en la moralidad. Nadie le va a decir nada al respecto. Así que esto es solo otro para poner simpatía del lado de Roma. Así que el presidente Trump, como el Mesías, en una publicación en Truth Social, provocó críticas inmediatas entre algunos cristianos, incluidos algunos de la derecha.
Trump 79 dijo que creía que la imagen de IA de él administrando una luz etérea a la cabeza de un hombre enfermo mientras figuras translúcidas descendían del cielo lo representaba como un médico. Bueno, Martin, es muy improbable que puedas verlo como un médico en esa imagen, ¿verdad? Blasfemo fue el veredicto de Douglas Wilson, un nacionalista cristiano autodenominado que cree que las mujeres no deberían poder votar, y confidente de Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Tuvimos el privilegio de tener una entrevista con él sobre el tema del día de reposo. Sí. La publicación de Trump finalmente fue eliminada, aunque el nivel de su disculpa fue puesto en duda cuando publicó una imagen de IA de lo que parecía ser Jesucristo abrazándolo. Martin, hay muchas imágenes religiosas dando vuelta, ¿verdad? Todo el tiempo, quiero decir, acabamos de ver a todos orando juntos allí. Ya no se distancia de la religión en absoluto. Publica continuamente cosas sobre ella. Entonces The Guardian dijo que Trump prueba suerte con la derecha religiosa en medio de la disputa con el Papa y la publicación de Jesús con IA. Bueno, Martin, una cosa que sí hace es elevar su conexión religiosa. Esa es la cuestión. Está jugando exactamente en manos de la gente que quiere que sepa que realmente está conectada con Jesús. Y la pequeña disputa que tienes ahí con el Papa realmente dice, el Papa es el verdadero estándar moral. Así que no muevas el barco de la manera en que lo estás haciendo ahora. Simplemente lo desplaza un poco hacia un poder superior. Simplemente le da al Papa un poco de elevación de nuevo. Sí, ¿dónde están los días en que el cristianismo reconoció que el Papa era el anticristo? ¿Dónde están esos días? ¿Dónde están los días de Gratan Guinness de la Iglesia de Inglaterra? Es cuando Babilonia cayó por segunda vez. ¿Dónde están los Cranmer, los Latimer, los Riddle, los John Knox, los Luteros? ¿Dónde están? En las tumbas, desafortunadamente. Bueno, están en la tumba y sus voces han sido silenciadas, ¿verdad? Trump participa en una lectura maratoniana de la Biblia. Así que realmente están impulsando la agenda de la Iglesia y el Estado. Así que Trump leyó del segundo libro de las Crónicas el martes por la noche como parte del evento. Estados Unidos lee la Biblia. En el Museo de la Biblia en Washington, el pasaje es invocado a menudo por los conservadores cristianos en los Estados Unidos y es interpretado como un llamado a los ciudadanos al arrepentimiento y a que Dios bendiga a la nación. Quiero decir, Paraguay también lo acaba de citar. La Constitución de los Estados Unidos prohíbe al gobierno establecer una religión nacional. Sin embargo, la administración Trump ha adoptado el movimiento en el país para ver el cristianismo como una parte clave de la fundación de los Estados Unidos y para que los líderes sigan la Biblia. ¿No es eso exactamente lo que Apocalipsis 13 dijo que sucedería? 100%. Y la imagen que están creando o que ya está ahí es volver a la primera bestia. Y tienen una agenda, bueno, sí, es la conmemoración del 250 aniversario de los Estados Unidos de América, ¿verdad? 1776 a 2026. Y Hegseth, el secretario de Estado, Marco Rubio, están compartiendo pasajes. La lectura se produce mientras Trump se pelea con el Papa León, quien ha criticado a Estados Unidos por librar la guerra contra Irán. El viernes Trump dijo a los periodistas que tiene derecho a discrepar con el Papa. De hecho, envió a Rubio a ver al Papa. Sí, ahora recientemente, la semana pasada. Sí, para suavizar un poco. Están haciendo un gran trabajo usando la dialéctica hegeliana y la gente está viendo esto y tomando decisiones. Mira, la cosa es que como en política no deberías dejarte arrastrar por esto. No, ¿y no van a honrar al Papa? Oh sí, el 3. El 3 será increíble, justo un día antes de su celebración. ¿A quién elevan? Sí, en realidad al verdadero líder.
el verdadero líder detrás de escena. Así que escuchemos cómo lee esa cita. Salomón terminó la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa, lo llevó a cabo con éxito. Y el Señor se le apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido este lugar para mí como casa de sacrificio. Aunque cierre los cielos para que no haya lluvia, o aunque mande langostas que devoren la tierra, o aunque envíe pestilencia entre mi pueblo, si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y se les responderá porque abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y se aferraron a otros dioses, y los adoraron y les sirvieron. Por eso les ha traído todo este mal. Así que vemos a la iglesia y el Estado moviéndose más y más cerca, y luego dedican la estatua dorada del presidente Trump. Martin, No sé. no lo sabes. Ya no lo sé. No sé. Incluso dijeron que no es idolatría. Pero como... Dejémoslo como es. Es fascinante. Entonces, ¿por qué el consejero espiritual de Trump dedicó una estatua dorada al presidente? Mark Burns, un pastor evangélico, explica que los partidarios de Trump no lo consideran una figura divina, incluso cuando el presidente publica fotos de sí mismo como Jesús. Así que, en realidad, dedicaron esta estatua dorada, y es dorada de la cabeza a los pies. Me fascina que incluso la corbata es de oro en lugar de rojo. Así que esto no es política partidista. No, y por lo que también leí en el artículo, estaban luchando por conseguir el dinero de los donantes para la estatua. Pero cuando mencionaron que la iban a cubrir de oro, entonces se hizo. Se hizo. Bueno, escuchemos esta dedicación. Quiero agradecerte, sé que se hizo por amor, y quiero agradecer a Mark Burns, un pastor. Es un buen pastor, es un buen hombre, lo conozco desde hace mucho tiempo, ha estado conmigo desde el principio, Bien, señor presidente. Así que tienen todo tipo de fajas y cosas fascinantes, ¿verdad? Así que el pastor dirige una ceremonia de inauguración para la estatua gigante de oro de Trump en su propio campo de golf. Colocada sobre un pedestal en un claro de palmeras, el coloso de 7 metros representa al presidente levantando el puño en el aire, haciendo eco de su gesto desafiante después del intento de asesinato en Butler, Pensilvania. Así que en la ceremonia de inauguración del miércoles, la escultura estaba cubierta con tela blanca y azul que se asemejaba a una toga griega. Estaba rodeada por unas pocas docenas de invitados sentados en sillas mientras el pastor Mark Burns, un miembro de Pastores por Trump, hablaba en el podio. Burns, quien anteriormente describió al presidente como divinamente designado, agregó que la escultura sirve como recordatorio de que Dios está protegiendo la vida de Trump, en alusión a los múltiples intentos de asesinato que ha sobrevivido. Sí, esto es fascinante, por supuesto. ¿Y quién está detrás
de todo esto? Bueno, dejemos eso a la convicción personal. Sí, pero es interesante que usen todo tipo de simbolismo junto con esto. Es simplemente extraño. Es muy extraño. Así que solo para asegurarnos de que la gente entienda que el papado mantiene su postura de independencia y está por encima de toda política, llamada así, aunque están entrelazados con toda la política, démosles la oportunidad de decir lo que piensan. El mensaje de la iglesia, mi mensaje, el mensaje del evangelio, bienaventurados los pacificadores. No veo mi papel como el de un político. No quiero entrar en un debate con él. No creo que el mensaje del evangelio deba ser maltratado de la manera en que algunas personas lo están haciendo. Y continuaré hablando en voz alta contra la guerra. Calificó al obispo de Roma, cito, de débil en materia de crimen y terrible en política exterior, al tiempo que afirmaba que el Papa León no habría sido elegido si no fuera por el propio presidente. Ahora, más tarde vimos a Trump reafirmar sus comentarios en persona mientras hablaba con los periodistas anoche antes de publicar una imagen generada por IA de sí mismo que esencialmente lo retrataba como si fuera Cristo el sanador. Pero quiero que escuchen lo que oímos decir al presidente anoche. Es una persona muy liberal y es un hombre que no cree en detener el crimen. Es un hombre que no cree que debamos jugar con un país que quiere un arma nuclear para que puedan volar el mundo. No soy fan del Papa León. Bueno, Martin, llevemos esta dialéctica hegeliana un poco más lejos. Así que ahora hemos establecido el pensamiento independiente del papado. Ahora reunamos a todas las religiones alrededor de esa mesa. Escuchemos el sonido de la bocina, la flauta y toda clase de música. Y asegurémonos de que el mundo esté a bordo en esta gran unión babilónica. Como cristianos, junto con nuestros hermanos y hermanas de otras religiones, todos somos hijos de Dios. Eso nos llama a mirar más allá de lo que nos separa y a descubrir lo que nos une a todos. Hace 60 años se plantó una semilla de esperanza para el diálogo interreligioso. Hoy su presencia da testimonio de que esta semilla ha crecido en un árbol poderoso. Son palabras ciertas. Oramos con el Papa León en un momento histórico de unidad espiritual. Juntos celebramos el tema del jubileo, peregrinos de la esperanza. Al conocer a personas de diferentes credos, me resulta enormemente alentador escuchar cuánto tenemos en común, un anhelo compartido de paz. Cuando yo pueda cambiar, tú podrás cambiar. Cuando tú puedas cambiar, el mundo cambiará. Somos una sola familia humana. Somos hermanos de sangre y hermanas de sangre. Caminando juntos en la fe, somos el nuevo mundo. No puedo bajar, estoy ocupada construyendo. Charlie siempre estaba construyendo. Charlie en realidad era un maestro constructor. Es todo un movimiento y una coalición que se está construyendo. Estamos construyendo el muro rojo. Tenemos un trabajo mucho más importante que hacer que cancelarnos unos a otros. Tenemos que construir. El presidente Donald Trump es un constructor. Estamos construyendo un país mejor ahora mismo. La oportunidad está frente a todos nosotros para desatar la gran próxima era de nuestro país. Las cosas por las que estamos luchando, los ideales que defendemos son para el futuro de esta gran nación. Estados Unidos volverá a ocupar su lugar como la ciudad brillante en la colina, como líder del mundo, como la nación número 1, como el gran experimento. Estados Unidos va a estar en la edad de oro y hará cosas tremendas por la gente.
Entonces, Martin, ¿quiénes fueron los grandes constructores? Todos estos líderes. ¿No empieza con Enoc, Oh, sí, sí. hijo de Caín, que construyó la ciudad? Y esa ciudad tiene sus sombras a medida que avanzamos en la historia. Y luego Nimrod fue un gran constructor y construyó Babilonia y erigieron la Torre de Babel. Y la masonería se remonta a Enoc, hijo de Caín, y a Nimrod después del diluvio, como los fundadores y constructores de esa gran ciudad, Babilonia. Y tenían el signo de Anu, que le daba poder a Marduk. El mayor signo de Anu está en la plaza del Vaticano. Gobernantes del mal, y están estableciendo su reino con todo tipo de música, y luego colocan la estatua dorada y dicen: todos inclínense. Bueno, no están diciendo que se inclinen ante el presidente Trump, sino que están diciendo que se inclinen ante el sistema. Todo este sistema. Están erigiendo este ídolo babilónico. Lo están levantando. Y Martin, ¿qué tienen en común el cristianismo, el islam, el hinduismo o cualquier otra religión? Bueno, Ciertamente no Cristo. no, solo quería decir que si quitas a Cristo, entonces probablemente pueden llevarse bien, no quieren que se cometan asesinatos. No quieren la guerra, no quieren esto, quieren alimentar a los pobres. Todos esos son atributos muy nobles. Pero sin Cristo no se puede hacer nada. Si se rechaza la piedra, entonces no hay edificio, no hay piedra angular. Se derrumbará como la torre de Babel. Así que el Papa puede visitar tantas mezquitas como quiera, puede visitar tantas religiones paganas, sin importar cuántas plumas tengan en sus coronas. Sin Cristo es totalmente inútil. Así que veamos en qué está ocupado. La gran mezquita de Argel es la mezquita más grande de África y la tercera más grande del mundo, con capacidad para 37,000 personas. Es un espectáculo que incluso el Papa León tuvo que ver. Después de recorrerla descalzo, como exige la tradición musulmana, el Papa guardó un momento de silencio, acompañado por el imán. Después tuvo lugar un diálogo interreligioso en el que el Papa León destacó la importancia de la coexistencia entre las dos religiones. Es muy importante aprender a convivir respetando la dignidad de cada persona humana. Ahora, Martín, ambos vestían túnicas blancas, vestiduras de rectitud, y ambos niegan la eficacia de Cristo. El catolicismo niega la expiación. El catolicismo tiene el purgatorio donde pagas por tus propios pecados. El Islam niega que Cristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Alá no es mi Dios, no puede ser mi Dios. No tiene un hijo, así que definitivamente no es mi Dios. Pero tiene muchos puntos de contacto con el catolicismo. Y Martín, ¿por qué no incluir también la religión judía? Y honremos el Shabbat por un día, pero luego pasamos al domingo cristiano. Hacemos prominente que el día de reposo del sábado es para los judíos. El día de reposo del domingo. Ese es en el que celebraremos nuestro gran Día Nacional de Oración. Correcto. Entonces agreguemos que el Shabbat es para los judíos, mientras que proviene del Edén cuando no había judíos. Ahora, por lo tanto, yo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, proclamo por la presente mayo de 2026 como el mes de la herencia judía estadounidense. Hago un llamado a los estadounidenses a celebrar la herencia y las contribuciones de los judíos estadounidenses y a observar este mes con programas, actividades y ceremonias apropiadas. Además, hago un llamado a todos los estadounidenses a celebrar su fe y libertad durante todo este año, durante este mes y especialmente en Shabbat para celebrar nuestro 250 aniversario.
Les daremos a los judíos un día, el Shabbat pertenece a los judíos, y luego introduciremos nuestro domingo. Interesante. Es muy interesante. En realidad encaja perfectamente con la imagen profética. No podría ser mejor. Rededícate 250. Un jubileo nacional de oración, alabanza y acción de gracias. ¿Volverán a tener todo tipo de música? Oh, seguro. Definitivamente. Espero que tengan la dulcimer. Tienes que explicarlo porque no tengo ni idea de qué es una dulcimer. Oh, es este instrumento que se toca así. Es un sonido muy singular, el de la dulcimer. Es muy emocionante. Se usaba en muchas ceremonias en tiempos antiguos. Así que únanse a vecinos y amigos de todos los estados de la Unión. Freedom 250 invita a todos los estadounidenses a reunirse en oración y adoración antes del 250 aniversario de la nación. Y eso, por supuesto, será el domingo. Sí, desafortunadamente cuando la gente vea este episodio ya habrá pasado. Pero aún así se harán una idea de cómo es. Se harán una idea, ¿verdad? Así que el 17 de mayo de 2026, el National Mall será el escenario de una reunión histórica mientras los estadounidenses de todos los orígenes en todo el país se preparan para el 250 aniversario de la nación con escrituras, testimonios, oración y la rededicación de nuestro país como una sola nación bajo Dios. Y lo iban a dedicar al Sagrado Corazón de Jesús. Y muchos dicen, por supuesto, María. Porque en realidad no se puede llegar a Jesús sin María. Así que María es la importante. Ese es uno de los dichos católicos más famosos. Nadie llega al Padre sino a través de Jesús, pero nadie llega a Jesús sino a través de María. Eso es una burla a la justicia. Ni siquiera quiero pensar en eso. Desde la comunión matutina frente al Capitolio de los Estados Unidos hasta una noche llena de música centrada en el escenario principal en la calle 12, Rededícate 250 estará arraigado en dar gracias por la presencia de Dios en nuestra vida nacional a lo largo de 250 años de historia estadounidense y pedir su guía para los próximos 250 años. Martin, si esto culmina en algo más grande y la reintroducción de la marca de la bestia, entonces dudo que lleguemos a los 250 años. Creo que este es un punto de partida para algo, sin duda. Nuestra nación fue concebida por hombres y mujeres que creían en el poder de Dios, que creían en la providencia de Dios y en la oración. Oramos para que cumplamos el verdadero significado de nuestro credo, para que consideremos estas verdades como evidentes por sí mismas. Pero miren lo que Dios ha hecho, lo alabamos y le damos gloria. Padre nuestro y Dios nuestro, tú has dicho, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. La fe en Dios es el valor que más ha moldeado a Estados Unidos. Y son las personas de fe las que han sido la base, la fuerza motriz detrás de nuestra nación. Estamos celebrando lo que Dios ha hecho en esta gran nación llamada Estados Unidos. No, así que obviamente será un punto de partida y para ahora la gente probablemente ya sabrá lo que ha pasado en esa reunión. Pero probablemente en el futuro miraremos hacia atrás y veremos. Entonces, ¿dónde estamos en el flujo de la historia? Estamos, como mencionaste, en los dedos de los pies. Estamos en el antitípico inclínense ante la imagen de oro, ¿verdad? Y la imagen de oro es un símbolo de Babilonia. Y Apocalipsis 17 dice que la mujer tiene escrito en su frente Babilonia. Entonces, esa iglesia, la Iglesia Católica Romana, es la madre de las rameras. Declaración terrible, pero si lo analizas, la prostitución
es la infidelidad al marido. Cuando excluyes a Jesucristo, cuando te unes a las religiones que niegan a Jesús, eso es prostitución. Ella es la madre de las prostitutas, lo ha demostrado. Hemos visto lo que hace el papado en su gran salón, ese salón de la serpiente, con el Cristo demacrado detrás de ellos. El Papa hablando por la boca de la serpiente. ¿Cuánto más babilónico puede ser? Y eso vimos a toda esa gente reunida ahora con la música y estaban de pie justo ahí. Correcto. Así que asegurémonos de que todos sepan que este es un sistema dirigido por católicos. Veamos qué tenía que decir este hombre. Es con la Eucaristía, y esta puede ser la primera vez que haces esto. Lo hicimos en Mar-a-Lago el año pasado con la bendición eucarística, donde sí tenemos un obispo, un sucesor del apóstol que viene de muy lejos. El obispo entrará y llevará consigo la Sagrada Eucaristía. Así que los invito, mientras él entra en procesión, a que se arrodillen, si pueden, y se arrodillen ante Cristo nuestro Rey. Santísima Trinidad, ponemos los Estados Unidos de América en las manos de María Inmaculada para que ella les presente el país. Por medio de ella, deseamos agradecerles por los grandes recursos de esta tierra y por la libertad que ha sido su herencia. Por la intercesión de María, ten misericordia de la Iglesia Católica en América. María Virgen Inmaculada, Madre nuestra, patrona de nuestra tierra, te alabamos y honramos y nos entregamos a ti. Protégenos de todo mal. Ruega por nosotros para que, actuando siempre según tu voluntad y la voluntad de tu divino Hijo, podamos vivir y morir agradando a Dios. Amén. ¿Sabías que en los Estados Unidos solo hay una aparición aprobada? En 1859, María vino a Wisconsin, cerca de Green Bay, con un mensaje muy específico. Ella dijo las palabras de María: enseñen a los niños la fe, reúnan a los niños en este país salvaje, refiriéndose a América, y enséñenles lo que deben saber para la salvación. Enséñeles cómo hacer la señal de la cruz, cómo acercarse a los sacramentos. Esto es lo que deseo que hagan. Vayan y no teman nada, los ayudaré. Mensaje simple. Donde nuestro primer presidente George Washington tenía esta imagen junto con San Juan Evangelista allí. Es una posesión privada, la conservó, la amaba. María ha estado con nosotros desde el principio. Bueno, Martín, primero que nada, eso es necromancia, rezar a los muertos, porque María no sabe nada, está dormida, esperando la resurrección como todos los demás. Segundo, está presionando a María y sus apariciones. Eso es espiritismo. Luego está pidiendo un reconocimiento de los sacramentos. Eso es paganismo, porque no hay nada que puedas hacer para ganar el favor de Dios. El sacrificio de la cruz fue suficiente para ganar el favor de Dios. Entonces, el protestantismo en general ha rechazado los sacramentos. Los luteranos todavía conservan 2, pero la mayoría de las denominaciones protestantes, como los metodistas y los adventistas, no reconocen los sacramentos. No, para nada. No, son ordenanzas que nos recuerdan otra cosa. Así que, Martín, estamos justo ahí donde el mundo está volviendo a Babilonia, erigiendo, levantando la imagen dorada. Y la pregunta es, ¿vamos a consagrarnos de nuevo a Dios ahora o vamos a dejarnos llevar por la corriente? Desafortunadamente, la rededicación parece que es Babilonia siendo rededicada. Así que vi una de sus cabezas como herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Se ha cumplido eso? Sí, se puede ver por todas partes. En todas partes, ¿verdad? Así que ahí tienes a la bestia, el catolicismo, habiéndose resucitado después de 1798. 1798. Sí, 250 años. Sí, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Así que ¿estás adorando a Satanás? Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Bueno, durante más de 500 años ha librado una guerra contra el protestantismo y parece haberlo derrotado. Sí, parece que sí. Pero solo parece haberlo derrotado, porque hasta que no erradique la última voz disidente, no tiene el control. No lo hará porque Cristo vencerá. Así que intentará deshacerse de esa última voz. El versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Lo está haciendo? Sí, Para que la imagen hablase, hemos oído hablar mucho todo el tiempo. e hiciese matar a todo el que no la adorase, para deshacerse de esa voz disidente. Este es el que estamos esperando. Interesante. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Martín, tienes que obtener estas victorias. Tienes que separarte de la mentalidad de Roma. Tienes que separarte de la mentalidad de la imagen de la bestia, que es el protestantismo unido al Estado. Y tenemos que distanciarnos de la marca de la bestia. Y la Iglesia Católica dice que el domingo es la marca del poder eclesiástico. Y el número de nuestro nombre, que es 666, que está incrustado en la estatua. Y entonces podemos estar de pie sobre el mar de cristal teniendo no toda clase de música, sino las arpas de Dios. ¿Es aquí donde estamos en el flujo del tiempo? De todo, hay una pequeña porción que todavía tiene que llegar a suceder. Eso es lo único, la imposición de la marca de la bestia y la persecución del pueblo de Dios. Y luego la intervención divina. Amén. Oremos. Padre Celestial, el mundo se precipita hacia un final catastrófico y la palabra se contrapone a toda esta pompa y ostentación. Ayúdanos a ser gente de la palabra. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.